La Biblia guarda secretos sobre la prosperidad que muy pocos logran descubrir a lo largo de su vida. Uno de estos secretos se encuentra en el Salmo 23, un antiguo mensaje de abundancia que la mayoría de las personas lee sin captar su auténtico poder transformador. No es casualidad que, tras años de estudiar a los individuos más exitosos del planeta, yo haya llegado a conclusiones que coinciden perfectamente con lo que dice este viejo salmo. Mire, el inconveniente rara vez es la economía, el trabajo o el salario que tiene. El verdadero impedimento está en su mente. ¿Cómo ve usted la abundancia? ¿De qué manera se conecta con el dinero? ¿Y cómo afecta su habilidad para atraer la riqueza? A través de la historia que les voy a contar, van a descubrir cómo los principios que compartí en mi libro Piense y hágase rico se combinan de manera perfecta con el Salmo 23, formando una fórmula práctica que puede cambiar no solo su situación económica, sino toda su existencia. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que trabaja sin parar, pero la abundancia se le escapa? ¿Qué es eso que no se ve y que le impide alcanzar la prosperidad? Si es el caso, lo que está a punto de oír podría marcar el inicio de su salvación económica. Me gustaría enseñarle cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana a través de la experiencia de un individuo normal aquí en México que encontró la manera de implementar estos conceptos y cambió su futuro por completo. Cuando usted comprende cómo se lleva a cabo en la realidad, todo se transforma. Guillermo Méndez se despertaba cada día a las 5:30 para abrir su modesta ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A su edad llevaba más de 10 años dirigiendo el negocio familiar que había heredado de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era bastante conocida en la zona, pero apenas lograba generar lo suficiente para mantener a Guillermo, su esposa Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Esa mañana de octubre, al levantar la persiana metálica de su tienda, Guillermo sintió un peso adicional sobre sus hombros. Las facturas se acumulaban en su escritorio. Las ventas habían disminuido desde que se inauguró una ferretería competidora a 10 calles de distancia, y la lucha con las tiendas en línea parecía una batalla perdida. «Hola, don Guillé», saludó don Mateo, un hombre mayor que cada mañana limpiaba la acera del edificio de al lado. «Hola, don Mateo», contestó don Mateo, que tenía 78 años, era un pilar en el barrio. Había sido profesor durante más de 40 años y ahora, ya jubilado, se había convertido en el consejero informal de todos. «Te noto preocupado, amigo. ¿Todo en orden con el negocio?» Guillermo soltó un suspiro. Por lo general no solía hablar de sus problemas, pero algo en la mirada tranquila de don Mateo lo animó a hablar. «La verdad, don Mateo, estoy considerando cerrar, ya no llega». El viejo asintió lentamente, apoyándose en su escoba. «¿Te apetece un café? Creo que tengo algo que podría llamarte la atención». 30 minutos después, sentados en la diminuta oficina de atrás de la ferretería, don Mateo sacó un librito desgastado de su bolsillo. «He escuchado su nombre, pero nunca he leído nada de él. Este libro me transformó la vida hace 50 años», comentó don Mateo mostrando una antigua edición de Piense y hágase rico. Sin embargo, lo que realmente me ayudó fue comprender la relación entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo, el Salmo 23. Guillermo lo observó con interés. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no lo practicaba. El Salmo del Pastor, el que se lee en los funerales. Don Mateo sonrió. «Ese mismo, pero no se trata únicamente de muerte o consuelo. Es un mensaje poderoso de abundancia que casi nadie logra ver». El anciano sacó una pequeña Biblia que también llevaba consigo y leyó: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En sitios con prados verdes me hace sentir en paz. Junto a aguas tranquilas me guía, renovará mi espíritu, me orientará por caminos de rectitud por el cariño a su nombre. Aunque camine por un valle de sombras y muerte, no tendré miedo de nada. Tu vara y tu bastón me darán ánimo. Preparas una mesa para mí enfrente de mis opresores. Me unges la cabeza con aceite, mi copa desborda.
Sin duda la bondad y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por mucho tiempo. Guillermo escuchaba, no es prueba otro camino, porque es muy bonito, don Mateo, pero ¿qué relación tiene eso con mi ferretería? El anciano sonrió de manera enigmática. Verás, después de analizar a cientos de personas que han tenido éxito, me di cuenta de que la riqueza empieza en la mente. Y este salmo describe a la perfección el estado mental que se necesita para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está afirmando un principio que yo llamaría actitud mental positiva. Es la certeza firme de que tus necesidades serán satisfechas. Guillermo frunció el ceño. Con todo el respeto del mundo, don Mateo, mi forma de actuar no va a saldar las deudas ni a atraer nuevos clientes. Ahí es donde te confundes, contestó el anciano con calma. Está demostrado científicamente que nuestros pensamientos tienen un poder creativo. Si te la pasas pensando en la falta, en el fracaso, en una competencia que parece inalcanzable, adivina qué es lo que atraes. Más de lo mismo. Guillermo susurró, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Así es, en verdes praderas me hace descansar, junto a aguas serenas me guía. Prueba otro camino. Este pasaje se refiere a lo que yo llamo una mente brillante, esa habilidad de hallar un estado mental tranquilo donde surgen las mejores ideas. Guillermo reflexionó sobre cómo últimamente se iba a la cama exhausto y se despertaba con ansiedad. No podía recordar la última vez que disfrutó de un verdadero momento de paz. Reconfortará mi espíritu, me orientará por caminos de justicia. Aquí está la meta clara. No puedes simplemente anhelar tener más dinero. Es necesario contar con un propósito noble que le dé significado a tu búsqueda de abundancia. Mi objetivo siempre ha sido cuidar de mi familia, comentó Guillermo. Asintió. Don Mateo 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 asintió. Un buen inicio. Pero creo que necesitas algo más ambicioso, algo que realmente te emocione y que también ayude a muchos. Guillermo se quedó en silencio reflexionando. Aunque camine por un valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Esto es lo que yo llamo fe en acción, la habilidad de mantener la visión de tu triunfo, incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento. Eso se vuelve complicado cuando no puedes cubrir los gastos de la educación de tus hijos, comentó Guillermo con tristeza. Justo en esos momentos es cuando más se requiere, contestó don Mateo. Y aquí viene lo más impactante. Preparas una mesa ante mí en la presencia de mis adversarios. Me untas la cabeza con aceite, mi copa está desbordando. ¿Sabes lo que eso significa, Guillermo? Él movió la cabeza en señal de que no. Visualización creativa. Imaginar tu éxito ya alcanzado, sentirlo como si fuera real, incluso cuando todos a tu alrededor solo ven fracaso. Me di cuenta de que los grandes líderes visualizaban sus logros en su mente mucho antes de que se hicieran realidad. Don Mateo cerró la Biblia con delicadeza. No es casualidad que el Salmo termine diciendo, «Sin duda el bien y la bondad me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamaría la ley de la atracción. Lo que mantienes en tu mente con constancia, lo terminas atrayendo. Guillermo se acomodó en su silla, con una mezcla de escepticismo e interés. Suena bien en teoría, don Mateo, pero en la vida real. Déjame contarte cómo lo hice yo, interrumpió el anciano. Era un simple profesor de primaria con un salario modesto. Mi esposa y yo soñábamos con tener nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía un sueño lejano. Los ojos de don Mateo brillaban al recordar. Comencé a poner en práctica estos conceptos. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración más, sino como una forma de programar mi mente. Imaginaba nuestra casa con cada detalle. El jardín donde mis hijos jugarían, la sala donde recibiríamos a los amigos, hasta el aroma del café por la mañana. Y funcionó.
inquirió Guillermo, cada vez más intrigado. No de inmediato, respondió don Mateo. Y yo siempre digo que la perseverancia es fundamental. Durante meses no hubo cambios visibles, pero yo seguía firme en mi visualización. Luego, una tarde, el papá de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó que era dueño de varios colegios privados. Don Mateo sonrió. En menos de un año no solo estaba dando clases particulares a niños de familias con recursos, sino que este hombre me propuso coordinar un programa educativo especial con un salario 3 veces más alto. En un par de años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo se quedó callado asimilando lo que escuchaba. Lo increíble, siguió don Mateo, es que no busqué esa oportunidad en específico. Apareció justo cuando mi mente ya estaba lista para recibir abundancia. Como dice el Salmo, mi copa desborda. Pero, don Mateo, mi situación es diferente. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Y quién dice que tiene que seguir siendo solo una ferretería de toda la vida?, preguntó el abuelo. Yo me refería al poder de la creatividad aplicada. No se trata de pelear en el mismo terreno, sino de cambiar las reglas del juego. Esa noche Guillermo no lograba conciliar el sueño. Las palabras de don Mateo retumbaban en su cabeza. Y si realmente había algo en esa mezcla de sabiduría antigua y conceptos modernos. ¿Sigues despierto?, susurró Lucía a su lado. Pensando, contestó él, en algo que me comentó don Mateo hoy sobre mí y un salmo. Para su sorpresa, Lucía se sentó interesada. El Salmo 23. 1. Mi abuela solía comentar que era el Salmo de la prosperidad. Guillermo se volvió hacia ella, asombrado. ¿De verdad lo sabías? Mi abuela lo recitaba cada mañana. Llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y acabó con 3 restaurantes prósperos. Siempre decía que ese salmo le había iluminado el camino. Guillermo se quedó reflexionando. Su escepticismo comenzaba a desmoronarse. A la mañana siguiente llegó temprano a la ferretería, pero en vez de lanzarse de inmediato a su trabajo, se sentó en su oficina y volvió a leer el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada una de las palabras. Después agarró una libreta y escribió: «El Señor es mi guía, no me faltará nada». Abajo anotó: «Mentalidad positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para avanzar». Siguió así con cada pasaje, relacionándolo con los principios que don Mateo le había compartido. Cuando finalizó, cerró los ojos e intentó imaginar su negocio floreciente, con clientes contentos, ideas innovadoras y un crecimiento continuo. Al principio le pareció forzado, pero poco a poco empezó a sentir un calor peculiar, una sensación de oportunidades que no había sentido en años. El resto del día siguió su curso habitual. Pocos clientes, las mismas inquietudes, pero había algo que había cambiado de manera sutil en su interior. Esa tarde, mientras revisaba un inventario de tornillos, entró a la tienda un tipo de alrededor de 30 años, vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», saludó Guillermo. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando a alguien que sepa de herrería antigua», contestó el hombre. «Estoy restaurando una mansión del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que se ajusten al estilo original». Guillermo, si había algo que realmente dominaba, era justo eso. Su papá le había enseñado todo lo relacionado con la ferretería tradicional mexicana. «Tienes suerte», contestó Guillermo. «Es una de nuestras especialidades». Durante una hora, Guillermo le mostró al cliente viejos catálogos que su padre había guardado con diseños de herrajes de la época colonial y del porfiriato. El hombre, que resultó ser un arquitecto experto en restauraciones, quedó asombrado. «Es impresionante que sepas tanto sobre esto», comentó el arquitecto Raúl Cortés. «He visitado 10 ferreterías y en ninguna tenían idea de lo que hablaban. Todos me ofrecieron artículos modernos y de importación». Al final, Raúl hizo un pedido bastante grande y comentó:
Estoy trabajando en otros 3 proyectos de restauración y puedes conseguirme piezas de esta calidad, tendría trabajo asegurado por varios meses. Cuando el arquitecto se marchó, Guillermo se quedó reflexionando. ¿Fue esto una casualidad o algo más? El encuentro había encendido una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía mucho. Esa noche, durante la cena, le habló a Lucía sobre el cliente y una idea que empezaba a tomar forma en su cabeza. ¿Y si nos dedicamos a algo específico?, preguntó con mucha energía. En vez de luchar con las grandes superficies por los mismos productos comunes, podríamos centrarnos en herrajes y materiales para la restauración de edificios históricos. Hay un creciente interés por conservar la arquitectura tradicional de la ciudad. Los ojos de Lucía se iluminaron. Es una idea genial. Siempre te ha encantado esa parte del negocio. Y heredaste todos los contactos y conocimientos de tu padre. Tendríamos que reorganizar la tienda, crear un catálogo especializado e incluso tal vez una página web dirigida a arquitectos y restauradores. Recordó que su primo Daniel se dedica al diseño web. Quizás podríamos hacer un intercambio. Él necesitaba algunos muebles para su nuevo piso. Guillermo sintió un hormigueo de alegría. Por primera vez en muchos años no estaba pensando en cómo salir adelante, sino en cómo avanzar. A la mañana siguiente llegó a la ferretería aún más temprano que de costumbre. Se sentó otra vez con el Salmo 23 y el libro que le había dejado don Mateo. Esta vez se enfocó en un fragmento que hablaba sobre la importancia de tener un deseo intenso. No es suficiente con desear el éxito, decía el texto. Tienes que quererlo con una fuerza que llene cada rincón de tu ser, con una obsesión que te impida considerar cualquier opción que no sea alcanzar el éxito. Guillermo se puso a pensar. ¿De verdad anhelaba el triunfo con ese fervor o solo se estaba resignando a pasar el día a día, a no caer en el fracaso? Le vino a la mente un pasaje del Salmo. Me conducirá por caminos de justicia, por amor a su nombre. Quizás su camino correcto no era enfrentarse a los grandes del sector ferretero, sino rendir homenaje al legado artesanal de su padre, cuidando un saber que se estaba desvaneciendo. En las semanas siguientes, Guillermo decidió establecer una nueva rutina. Cada mañana iniciaba con el Salmo 23, seguido de una hora dedicada a trazar la nueva ruta de su negocio. Decidió destinar una parte de la tienda exclusivamente para exhibir herrajes y materiales de restauración. Don Mateo solía visitarlo de vez en cuando, observando las transformaciones con satisfacción. «Estás aplicando otro principio», comentó un día, «la especialización. En lugar de ser mediocre en todo, estás optando por ser excepcional en algo concreto». Raúl, el arquitecto, regresó como había prometido y quedó asombrado con las novedades. Llevó consigo a un par de compañeros que también estaban en el sector de la restauración. En poco tiempo, la pequeña sección dedicada de la ferretería empezó a generar más ganancias que el resto del establecimiento. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del ámbito de la restauración, Guillermo se dio cuenta de que el hombre estaba sacando fotos de unos viejos herrajes de cuero y gamuza que había recibido de su padre. «Perdón», interrumpió con cortesía. «Esas piezas son realmente únicas. Si le interesan, puedo enseñarle el catálogo completo». «En verdad», comentó el cliente, «estoy recopilando herrajes tradicionales para un libro que trata sobre la arquitectura colonial de México. Estos diseños son complicados de hallar y usted posee una colección asombrosa». El hombre resultó ser Javier Méndez, docente de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se intercambiaron números de contacto y a las 2 semanas Javier le sugirió colaborar en su libro, aportando fotografías y datos sobre herrajes históricos. «Esto podría brindarle bastante visibilidad entre los expertos», mencionó Javier. «Incluso podríamos organizar un pequeño taller aquí para mis alumnos». La propuesta del taller resultó ser un triunfo sorprendente. Un sábado por la tarde, un grupo de 20 alumnos de arquitectura invadió la ferretería entusiasmados por descubrir técnicas y materiales tradicionales.
Algunos de ellos volvieron en los días posteriores para adquirir suministros para sus proyectos. Lucía, quien había empezado a involucrarse más en el negocio, sugirió la idea de armar pequeños kits de restauración para diferentes tipos de proyectos, incluyendo instrucciones claras y asesoría profesional. Podríamos poner un precio más alto por el conocimiento especializado que ofrecemos, comentó. No solo estamos ofreciendo artículos, sino también conocimiento hecho a mano. Al poner en marcha estas modificaciones, la rutina matutina de Guillermo con el Salmo 23 dejó de ser algo novedoso. Se transformó en un elemento esencial de su jornada, un punto de apoyo para su nueva forma de pensar. Un día, don Mateo se presentó en la ferretería y vio a Guillermo atendiendo a un cliente. El viejo se quedó esperando con calma, fijándose en las transformaciones evidentes. En la tienda había nuevas exhibiciones, un área destinada a consultas sobre restauración e incluso un pequeño rincón con libros sobre la arquitectura mexicana tradicional. Cuando el cliente se fue, don Mateo se acercó con una sonrisa. Veo que has estado poniendo en práctica lo que aprendiste. Guillermo asintió, devolviéndole la sonrisa. Tienes razón, don Mateo. No se trata solo de mantener una actitud positiva. Decíano, es todo un conjunto. Deseo intenso, fe inquebrantable, especialización, mente brillante y perseverancia, agregó el anciano. Siempre he dicho que la perseverancia es al carácter lo que el carbono es al acero. Todavía enfrentamos varios desafíos, reconoció Guillermo, pero por primera vez en mucho tiempo me siento emocionado por lo que viene. Hemos incrementado nuestros ingresos en un 30% en apenas 2 meses, y lo más genial es que disfruto de mi trabajo. Ya no me percibo como un simple sobreviviente, sino como un verdadero creador. Don Mateo asintió, con los ojos resplandecientes. Estás viviendo un nuevo comienzo, descubriendo tu auténtica vocación. Cuando te dedicas a lo que realmente amas y lo haces de manera excepcional, el dinero llega de forma natural. Guillermo recordó otro pasaje del Salmo. Preparas una mesa ante mí en la presencia de mis enemigos. Es curioso, pensó. Cuando lanzó su gran tienda competidora, creí que eso significaba mi final. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo suceder. Me forzó a descubrir mi lugar, a dejar de pelear en un juego que no podía ganar. Así es, contestó don Mateo. Los desafíos son oportunidades disfrazadas, pero solo las percibe quien tiene la mente abierta. En ese instante, un hombre bien vestido entró al local, observó con interés y se acercó al mostrador. «Hola, buenas tardes», comentó Guillermo. «¿En qué puedo asistirte?» «Mi nombre es Eduardo Fernández», contestó el hombre. «Soy el director del Museo de Arte Popular. Estamos organizando una muestra sobre oficios mexicanos tradicionales que están en riesgo de desaparecer. Me han comentado que usted es uno de los pocos especialistas en herrajes coloniales que quedan en la ciudad». Guillermo miró al visitante con sorpresa. «Sí, me dedico a los herrajes tradicionales», respondió con humildad. «Estoy continuando el legado de mi padre». Eduardo Fernández sonrió. «El arquitecto Javier Méndez me habló de ti. Estamos en la búsqueda de artesanos que no solo puedan mostrar sus obras, sino que también estén dispuestos a enseñar sus técnicas en vivo a nuestros visitantes. El saber que usted tiene es un verdadero patrimonio nacional que necesitamos cuidar». Guillermo experimentó una mezcla de orgullo y modestia. «Sería un gran honor, pero debo ser sincero, no soy un artesano en el sentido tradicional. Soy un ferretero, aunque tengo un buen dominio de las técnicas antiguas». El impacto de su participación en la exposición fue más allá de lo que esperábamos. El museo le presentó una propuesta: establecer un taller permanente de oficios históricos bajo su supervisión. Tú continuarías con tu empresa, claro está, pero dedicarías un día cada semana a compartir estas técnicas con jóvenes que estén interesados. Guillermo echó un vistazo a su familia y todos mostraron gran entusiasmo. «Sería un verdadero honor», contestó al final. «Mi padre siempre se entristeció por la pérdida de este conocimiento. No se me ocurre mejor forma de rendir homenaje a su memoria que pasándolo a la próxima generación».
Esa noche, mientras la familia festejaba, Guillermo sugirió un brindis por don Mateo, quien nos guió en el camino, y por el Salmo 23, que nos enseñó a encontrar abundancia donde otros ven escasez. Por mi parte, comentó Miguel, cuyos valores continúan transformando vidas incluso un siglo después. Y por papá, finalizó Sofía, que tuvo el coraje de cambiar cuando todo parecía en contra. Don Mateo, el invitado especial, levantó su copa con una expresión tranquila. Por la fuerza de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la abundancia, puede generar milagros cotidianos como el que ustedes han experimentado. 6 meses más tarde, el tornillo dorado había multiplicado por 3 sus ganancias. Guillermo había incorporado a 2 asistentes sabidamente. El taller en el museo se había vuelto uno de los más solicitados, con lista de espera. Una mañana, mientras Guillermo abría la tienda, se percató de un hombre de edad media observando por la ventana con una expresión de inquietud. Le recordó cómo se había sentido él mismo hace apenas un año. «Buenos días», comentó Guillermo. «¿Necesita ayuda con algo?» «Solo estaba mirando», contestó el hombre. Luego agregó: «En realidad tengo una papelería a 3 calles de aquí. Cada vez que paso por su local me pregunto cómo lo ha conseguido». «¿Conseguido qué?», inquirió Guillermo con una sonrisa cordial. Superar momentos tan complicados», comentó el hombre. «Las tiendas de papelería como la mía están en peligro de extinción. Cada mes se convierte en una batalla». Guillermo sintió una gran empatía. Le invitó a entrar y le ofreció un café. En la siguiente hora le compartió su historia, cómo estuvo a un paso de cerrar, y como un anciano sabio le reveló la relación entre el Salmo 23 y sus principios. «Lo más crucial», explicó Guillermo, «no fue modificar primero las circunstancias externas, sino cambiar mi mentalidad. Cuando empecé a considerarme una persona con abundancia, en vez de alguien que carece de cosas, cuando establecí de manera clara mi objetivo y cuando imaginé el éxito como algo ya conseguido, las oportunidades empezaron a surgir como si fuera magia. El hombre prestaba atención con cada vez más interés». «Suena demasiado sencillo para ser cierto». «Sencillo sí», contestó Guillermo, «pero no es fácil. Necesita dedicación, confianza y una determinación firme. Como siempre digo, la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito. Y como dice el Salmo, aunque camine por un valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal». Antes de que el hombre se fuera, Guillermo le dio el viejo libro que le había obsequiado don Mateo, además de una pequeña tarjeta donde había escrito el Salmo 23. «Léelo cada mañana durante un mes», le recomendó, «no como si fuera una oración, sino como una forma de programar tu mente. Relaciona cada verso con uno de mis principios y, sobre todo, imagina tu negocio no como es ahora, sino como podría llegar a ser si encuentras tu lugar especial». Mientras el hombre se alejaba, Guillermo pensó en cómo el ciclo seguía su curso. La sabiduría fluía como un río. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo convocó a su familia. «He estado reflexionando sobre cómo podríamos ampliar nuestra misión. No solo se trata de conservar el conocimiento, sino también de difundir la sabiduría que ha cambiado nuestras vidas. Sugiero que empecemos un pequeño programa de mentoría para negocios familiares que estén pasando por momentos difíciles. Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor». La propuesta fue recibida con gran entusiasmo. «Es una idea genial», concluyó Guillermo. «Así seguimos el legado de don Mateo y rendimos homenaje al verdadero espíritu tanto del Salmo». La prosperidad se incrementa al ser compartida. Esa noche, justo antes de irse a la cama, Guillermo reflexionó sobre el trayecto que había recorrido con un profundo agradecimiento. Pasó de ser un comerciante desilusionado a un empresario triunfador, y ahora se había convertido en un mentor. Su copa, sin lugar a dudas, recordó mis consejos sabios: lo que la mente puede imaginar y creer puede alcanzar. Y también las bellas palabras del Salmo, sin duda: el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida.
Por aquí no es prueba otro camino. Dos corrientes de conocimiento distanciadas por miles de años se entrelazan por una verdad fundamental. La prosperidad inicia en la mente, se desarrolla en el corazón y se expresa en el mundo cuando sincronizamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Todo sería compartirle, volverse por estos contenidos. Déjeme compartirle algo significativo. La capacidad de cambiar su vida siempre ha estado en su interior. Los principios que ha aprendido hoy no son meras teorías, son leyes universales que han sido efectivas para innumerables personas a lo largo del tiempo. El Salmo 23 no es solo un texto religioso, sino que se trata de un mensaje de abundancia que, si se entiende bien y se aplica junto a los principios que he dedicado mi vida a compartir, puede abrir puertas a niveles de prosperidad que tal vez nunca haya imaginado. Recuerde siempre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto representa la certeza total de que sus necesidades serán cubiertas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí se encuentra el poder de la mente maestra y la tranquilidad interior. Me guiará por sendas de justicia. Esto simboliza el propósito claro que da significado a su búsqueda. Aunque camine por un valle lleno de sombras y peligros, no tendré miedo de nada malo. Eso es tener una fe sólida ante las dificultades. Preparas una mesa para mí enfrente de aquellos que me angustian. Se trata de la visualización positiva que hace que logres tus objetivos. Me ungues la cabeza con aceite y mi copa desborda. Esto representa una mentalidad de abundancia que atrae más de lo que realmente preciso. Sin duda, el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida. Es la ley de la atracción que trae oportunidades sin que tengas que esforzarte demasiado. Pon en práctica estos principios de manera constante, con confianza y con una determinación firme, y notarás cómo tu vida empieza a cambiar. Día a día, elección tras elección. Idea tras idea, la auténtica riqueza está a tu alcance. No mañana ni en un futuro distante, sino en este instante, en el momento en que decidas transformar tu mentalidad y con ello tu futuro. La cuestión es, ¿estás preparado para reclamar la abundancia que siempre te ha correspondido por derecho?